a través de la voz de Visión en Cristo Internacional. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos aquí ya presentes y estamos para la gloria de Dios con todos nuestros hermanos de Visión en Cristo Internacional. Espero que también todos ustedes así hayan hecho sentir su presencia a Dios en este día de alabanza y de oración, porque es necesario que nosotros podamos hacer sentir nuestra presencia para que Dios diga: ahí está mi hijo, mi hija alabándome con esa linda voz que le regalé, con la voz con la cual Dios quiere que le alabemos todos los días. Por eso de nuestra boca y de nuestra voz tienen que salir cosas buenas, cosas de edificación, cosas de transformación. Por eso de nuestra boca tiene que salir el poder y la unción de lo alto también. Por eso es que los venimos a llenar de Dios. Por eso venimos también con esas ansias, con ese deseo de llenarnos de Dios. Decirle: Señor, lléname de tu Espíritu para que yo sea ese instrumento de bendición en esta semana, para que todas las cosas me vayan bien, para que el enemigo ya no tenga parte ni potestad en mí. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso con esa fuerza y con esas ganas tenemos que estar presentes en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque además, ante todo, es un día de adoración, de alabanza, y además es de familia, para que en familia estemos también gozándonos, para que a toda la familia pueda llegar a los pies de Cristo también. Con toda la familia le alabemos y nos gocemos con Él en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga entonces a todos mis hermanos que están en las casas de oración, a todos los pastores, por supuesto, a todos nuestros hermanos que están a través de la voz de Visión en Cristo Internacional, a través de las redes sociales para la gloria de Dios y escuchándolo a través de la emisora. Que todos sean bendecidos en este día, que todos puedan llenarse en este día de la porción y esa unción que Dios viene a derramar y viene a dar a cada uno de nosotros para la gloria de Dios. Así que vamos a seguir con el tema que es muy difícil terminar también por el sentido de que estamos hablando, el tema de la ira de Dios. Porque es difícil evacuar esto, porque es difícil terminar. Es difícil por el sentido de que hay múltiples formas en la cual nosotros hemos encendido la ira de Dios. Todos los temas, entonces a todos ustedes les invito a que puedan también escuchar y puedan ver todas las demás enseñanzas, para que así pueda entender y pueda también reconocer en qué está usted desatando la ira de Dios. Porque la ira de Dios se ha desatado de una manera también, obviamente, personal, o sea que cada uno de nosotros hemos desatado la ira de Dios, después colectivas, que todas las personas en el mundo entero hemos desatado la ira de Dios. De manera personal se va, digamos, reflejando en las diferentes circunstancias de nuestra vida, en la cual creemos que Dios no existe, decimos y creemos que Dios no nos escucha, decimos y creemos que Dios incluso es malo, porque todas esas cosas es las que todos los días nosotros también podemos estar haciéndolo. ¿Todo por qué? Por no conocer a Dios, siempre le diré, por no entender a Dios, que son los dos principios básicos por los cuales nosotros venimos hablando todas estas cosas. Entonces, colectivamente, estamos tan divididos y estamos tan separados, estamos tan dispersos hoy en día incluso,
en el sentido, digamos, que no nos podemos reunir, que no podemos compartir, incluso con muchos de los hermanos que quizás quisiéramos compartir, quisiéramos visitar, quisiéramos ir, quisiéramos que ellos vengan también, quizás muchos también a la iglesia, y muchos quizás no vienen también por temor, por miedo, porque no pueden. Entonces, todas estas cosas es por falta, digamos, del conocimiento de Dios y falta de entender a Dios. Tanto de nosotros, las personas, digamos, normales, como también nuestras mismas autoridades, las cuales hoy en día nos están imponiendo, ¿no? Se puede decir todas estas reglas, todos estos mandatos, todos estos decretos también, porque por decreto es, digamos, que todas estas cosas, digamos, vienen pasando. Por decreto, digamos, por ejemplo, tenemos que usar todos barbijos, ¿verdad? Es un decreto. Si no usamos, no sé, creo que comenzaron con 1,000 pesos. Ahora dice que se están subiendo a 10,000 pesos, no sé cuánto pueden sacar, ¿no? Entonces, esa es la ley y el poder, ¿no? Humano. Entonces, también ellos no entienden a Dios, incluso nuestras propias autoridades. Y esto nos lleva a que cada uno de nosotros estemos quizás encerrados y frustrados, o no podemos hacer muchas otras cosas que quisiéramos hacer. Entonces, veamos entonces nosotros en qué estamos desatando la ira de Dios y por qué incluso todo este mal nos puede alcanzar, porque muchos quizás se han sentido confiados durante toda su vida de que ningún mal los puede alcanzar. Muchos realmente también me di cuenta, digamos, tanto, digamos, en el trabajo como en mi profesión y ya, digamos, en la vida, digamos, que vivimos, digamos, la vida pastoral, en el sentido de que muchos recién se dan cuenta, digamos, de que estaban haciendo muchas cosas mal hasta que se enferman, ¿entienden? Hasta cuando llega la enfermedad. Esto no suele pasar mientras nosotros somos jóvenes, cuando tenemos toda la fuerza, tenemos supuestamente toda la inteligencia, peor, digamos, si tenemos todo el dinero, ¿no? Entonces mucho más peor todavía. Entonces no nos vamos a acercar a Dios, ni mucho menos vamos a buscar entenderle a Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos volteamos o nos dejamos guiar por el mismo hombre o por nuestras propias costumbres. Y esto nos lleva incluso a desatar más la ira de Dios. Y esto nos lleva a alejarnos más de Dios, a de que Dios mismo aleje su rostro y ponga su rostro en contra de nosotros. Ahí es cuando creemos que todo, digamos, toda la culpa la tiene Dios. Como por ejemplo con este caso de esta pandemia, ¿cuántos nos estarán echándole la culpa a Dios? Y todas estas cosas, bueno, también nos sirve, digamos, para aprender y para superarnos más. Entonces yo quiero compartirles lo que nos dice en Levítico 26. Y la persona, dice, como le digo, nosotros, cuando habla de persona, está hablando de una sola persona. Entonces, esto es cuando hemos levantado la ira de Dios a nivel personal. ¿Me entienden? Ya si lo hacemos en conjunto y varias personas, entonces esto ya sería en forma colectiva o entre varios, entre todos. Entonces dice, la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Aquí entonces encontramos una de las causas por las cuales nosotros estamos desatando la ira de Dios. Una de las causas por qué también no nos va bien en toda nuestra vida. ¿Por qué lo hicimos? Porque el hombre así nos los enseñó, nuestros padres así nos los enseñaron, ya las costumbres así nos los enseñaron, y fue más fácil buscar, digamos, a un encantador o a un adivino que buscar a Dios para que nos diga todas las cosas.
que nosotros necesitamos saber, tanto de nuestra vida personal, de nuestra vida incluso económica, de nuestra vida laboral, nuestra vida sentimental. Porque muchas personas cuando atienden, digamos, cuando dice atendiere, es en el sentido, digamos, que concurre, que va a un lugar, ¿no? A hacerse atender, ya sea por encantadores y adivinos. Entre ellos, digamos, hay diferentes nombres, ¿no?, que se les da según la cultura, según el país que uno vive. Por ejemplo, unos lo llamarán chamanes, otros lo llamarán curanderos, otros lo llamarán agoreros, otros lo pueden llamar también, como dice acá, adivinos, y otros le dirán incluso, digamos, brujos, ¿me entienden? Incluso, digamos, esto muchas veces ellos, digamos, se hacen llamar también según su categoría y según también su formación, obviamente, ¿no? Entonces, según ellos es que nosotros lo llamamos también, o se hacen llamar ellos. Entonces, cuando nosotros hicimos todo esto, entonces, como dice, Dios pone su rostro en contra de nosotros. Entonces es ahí que por más, digamos, que clamemos, que por más que oremos, nuestra oración no llega a Dios. Nuestra oración no es atendida por Dios. Porque es algo que justamente Dios nos ha dicho y nos ha encomendado que nosotros no hagamos. Y esto incluso, ¿sabes? ¿Quiénes lo hacen? Aunque ustedes no lo crean, no es simplemente, digamos, las personas de clase social baja, sino las de clase social alta. Incluso los propios presidentes. ¿Me entienden? Incluso los propios presidentes prefieren irse, digamos, a encantadores o adivinos para que les diga qué tienen que hacer con tal u otra situación, para que puedan salir de algún problema que se han metido. Quizás han incurrido en un acto de corrupción y no saben cómo salir porque los están investigando. Entonces van ante un brujo, ante un encantador, ante un adivino, o ante los mismos chamanes, como usted los quiera llamar. Entonces todos estos a la vez entonces está haciendo de que Dios, o sea, no atienda cada vez su súplica, o sea, cada vez está poniéndose más ataduras, con las cuales después no va a poder salir, de las cuales después no va a poder ser libre si no busca a Dios con arrepentimiento y si no busca a un ministro de Dios para que lo libere. Entonces, en todas estas cosas, entonces, estamos justamente haciendo encender más la ira de Dios. ¿Cuántos, por ejemplo, que se habrán enfermado en este tiempo no habrán consultado a adivinos, a curanderos, para que los sanen de su enfermedad, sabiendo, digamos, que los médicos no les daban esperanza, sabiendo que no había una medicina, que no hay una vacuna, que no hay algún antiviral? ¿Están probando? Muchos, sí, están probando, digamos, muchos antivirales, muchas vacunas para poder terminar con esta situación. Pero mientras tanto, o sea, no vamos a poder terminar con esta situación, o vamos a tener que gradualmente, digamos, salir de esta situación, como está pasando, ¿no?, actualmente. Entonces lo que pasa es que nosotros, como dice, el que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos. ¿Qué es prostituirse? Para entender esto tenemos que saber qué es prostituirse. Las personas que han incurrido en la prostitución saben muy bien qué es prostituirse, ¿verdad? Que es justamente, digamos, en el caso del hombre o de la mujer, es estar con uno y con otro. ¿Me entienden? Nosotros, como verdaderos cristianos, únicamente tendríamos que estar con Dios. ¿Me entienden?
Como el caso, digamos, cuando tenemos una pareja, queremos serle fiel solo a nuestra pareja, ¿sí? Solo a nuestro esposo, solo a nuestra esposa. Queremos serle fiel. Entonces, nosotros al prostituirnos, digamos, espiritualmente hablando, ante Dios es que nos vamos, justamente como dice, tras brujos, encantadores, divinos, chamanes, y tras esos dioses los mismos a los cuales adoran los brujos, los hechiceros y los chamanes. Entonces ahí estamos incurriendo en la prostitución. O sea, no está hablando Dios de una prostitución, en este caso aquí, de una prostitución física, que haría cualquier hombre o cualquier mujer a cambio de dinero. Aparte, digamos, ¿por qué, digamos, la persona se prostituye? Es justamente, como le digo, a cambio de dinero, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué uno va, digamos, a un brujo, a un hechicero, a un adivino, a un curandero? A buscar algo a cambio, ¿verdad? Mucho, por ejemplo, yo he visto que van, digamos, por ejemplo, de un adivino, qué sé yo. Y los adivinos, como, digamos, por ejemplo, hacerse leer su destino, hacerse, digamos, adivinar, digamos, cómo le va a ir en su viaje, cómo le va a ir con su actual pareja o con la pareja que quieren tener. Entonces, ¿cómo le lee? De diferentes formas. Les lee, por ejemplo, en este lado andino, a través de coca, otros lo hacen a través de cigarrillos, otros lo hacen a través de cartas, otros lo hacen incluso con la borra del café, otros lo hacen incluso, digamos, por medio de libros y tantas otras formas, digamos, que puede, digamos, adivinarle, digamos, su futuro. Entonces, nosotros no tendríamos que haber hecho eso, ¿no? O sea, tendríamos que haber buscado a Dios, quien nos creó, que nos formó y sabe para qué nos creó y nos formó y nos trajo aquí a esta tierra, para que Él mismo nos diga cuál es nuestro destino, que si tenemos que hacer ese viaje, que si tenemos que tomar ese trabajo o entrar a un trabajo, que si nosotros tenemos que tomarnos una pareja o no tenemos que tomarnos. Entonces, porque nosotros no atendemos a esto y por lo contrario atendemos otras cosas, entonces después las cosas nos van mal. O sea, de lo ya mal que nos quizás le va peor. ¿Me entienden? Le va peor. Porque se va en contra de Dios. Se va en contra de Dios. Entonces, ¿cómo todos estos, digamos, que son brujos, hechiceros, espiritistas, agoreos, encantadores, chamanes y todo lo que usted los quiera llamar, o sea, no trabajan con Dios, más por lo contrario, trabajan con el enemigo? Entonces, quien le da la respuesta es el enemigo, ¿entiende? El Dios de este siglo, le dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo nos quiere tener cegados, que nos quiere tener sordos para escuchar la palabra de Dios, que nos quiere tener atrapados para que no podamos ser libres, que no podamos ser felices, disfrutar, que nos quiere tener totalmente sufriendo. Entonces, quien sí te responde es Él, y no lo va a hacer gratis como lo hace cualquier brujo, hechicero, chamán, ¿verdad? Siempre te cobra algo o te cobra mucho dinero, dependiendo, dicen, ¿no? Según la cara, dicen, ¿no? Según la billetera, el bolsillo, según la persona. Ven, sea cómo está vestida, qué clase de zapatos tiene. Porque ustedes sabían, digamos, que muchas veces nosotros en la clase de zapatos podemos darnos cuenta si la persona tiene o no tiene dinero. Muchas veces no puede. Incluso yo me acuerdo que conocí a un varón que decía que hay que tener el zapato bien limpio y brillando, decía, porque en el zapato se ve tu pulcritud y tu orden, decía. O sea, el orden que uno puede tener dentro y fuera, ¿no?
del hogar o como persona. Entonces todas esas cosas obviamente no es, como le digo, no es nada gratis, no es nada a cambio. O sea, todo lo que el enemigo te da es siempre algo a cambio. Siempre te pide algo a cambio. O te quita algo siempre. Ya sea tu felicidad, tu tranquilidad, te quita el amor, te quita la esperanza, te pone. Estaría lindo, digamos, también que muchas otras cosas malas, obviamente, ¿no? Estaría bueno que escuchen, por ejemplo, y vean lo que es el seminario del verdadero ayuno, donde el siervo habla a partir de la clase 5 de lo que son las herramientas que el enemigo nos da. Las herramientas que Dios nos da. Y ahí muy bien lo explicaba nuestro amado siervo de que las herramientas que el enemigo nos da, no nos los da, o sea, no nos da gratis. Y es por lo contrario, o sea, todo lo que procede de Dios es gratis. ¿Me entienden? Porque Dios nos quiere dar aún más de lo que nosotros muchas veces nos merecemos. Entonces ahí es cuando uno incurre, digamos, y se prostituye. ¿Qué es prostituirse, digamos? En el sentido de muchas veces de que el mismo, digamos, brujo, digamos, en este caso, o digamos, adivino, ¿qué hace? Pone dentro del paquete no solo, digamos, a usted que está consultando, sino a la familia entera. Por eso es muy común que te pregunte cómo te llama, digamos, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Entonces, ¿para qué? Para que después también ellos vayan y lo consulten. ¿Me entienden? Y se van a atender por él. Entonces lo pone en el mismo saco. Los pone, digamos, en la misma jugada. ¿Por qué? Porque al prostituirse usted y al presentar toda su familia, entonces está atando toda su familia. Yo le pregunto a ustedes que son cristianos, si dice llamarse cristianos, ¿cuántos de ustedes, cuando no eran cristianos, atendían estas cosas? Más de uno dirá, ¿verdad? Que sí. Y ahora le pregunto, ahora que son cristianos, ¿ustedes se han desligado de esto? ¿Se han desatado de esta atadura? Por ejemplo, como les decía, que cuando ustedes atendieron a esto, a los brujos, encantadores, chamanes, espiritistas, agoreros, cuando se hicieron riegos, baños, bebedizos, sortilegios, cuando hicieron, dice, con otros dice, con la cura, hicieron las chayas, ¿ustedes se desataron de todo esto? ¿O simplemente creyeron una oración de fe, recibieron a Cristo y nada más? Y usted se da cuenta ahora, como también le explicamos en la clase anterior, por qué está paralítico espiritualmente. O sea, ¿por qué no le puede servir a Dios? ¿Por qué no le puede seguir a Dios? Y antes de eso, obviamente, ¿por qué no le puede entender a Dios? ¿Por qué no puede conocerle a Dios? ¿Por qué? Incluso les puedo preguntar a muchos los que dicen que son siervos de Dios o le sirven a Dios, que son pastores, incluso a nuestros mismos hermanos los curitas les podemos preguntar, ¿por qué no han visto la luz de Cristo? ¿Me entienden? Todo buen cristiano que cree en Cristo tiene que haber visto la luz de Cristo, porque Cristo es luz. ¿Me entienden? Y nosotros sin Cristo estamos en tinieblas. Y entonces, ¿dónde nos prostituimos? ¿Ustedes han ido alguna vez a un lugar de prostitución? ¿Cómo es ese lugar? ¿Es lleno de luz o es oscuro? ¿Es oscuro? ¿Cómo saben el sonido, no? ¿Lo han contado? ¿Lo han visto por la tele? ¿Lo han visto por el celular?
Hoy es más fácil, ¿no? Por decirlo. Es bueno que los niños digan que no, porque Dios los libre de todo eso y ustedes que están aprendiendo, aprendan también y después no cometan esos pecados, ¿no? Porque es un pecado muy grande. Entonces, obviamente, cuando nos metemos en esto y nos prostituimos con esto, estamos entrando en las tinieblas. Estamos entrando en las tinieblas. Entonces, todo aquel que no se ha desatado de todas estas cosas, no ha pagado su precio, porque el precio para pagar esto y para poder liberarse de todo esto, no es simplemente también que muchos creen, dicen, no, ya Dios me ha liberado, o un ministro de Dios me ha liberado, con el sentido de que era un ministro de liberación, me puso la mano encima y yo vomité, caí allá, pataleé, me desmayé, dirán otros, ¿entienden? Eso simplemente habrá sido una simple manifestación y muchas veces quizás ni siquiera de Dios, quizás del mismo enemigo o el mismo demonio que estaba haciendo su show para hacerle creer al supuesto ministro de liberación que estuvo libre o al supuesto pastor que estaba libre la persona. Y eso nunca ha pasado, sino que para que realmente uno sea libre tiene que pagar su precio con ayuno y oración. O sea, tiene que desatarse de estas ligaduras que son ligaduras justamente muy fuertes, muy duras, que justamente por las cuales, como les digo, hoy no lo puede entender a Dios, no le puede seguir a Cristo, ni mucho menos servirle. Ustedes que, por ejemplo, les pregunto, los que están en las casas de oración, y ya están quizás varios años, ustedes que están preocupados quizás haciendo otros ayunos, que si bien son importantes, por ejemplo, primero obviamente pedirle perdón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por haberla contristado, de limpiar nuestro corazón, pero también este ayuno sería muy importante que lo supiésemos hacer antes de desatar a nuestra familia, porque cuando nosotros desatamos a nuestra familia, justamente ¿de qué la desatamos? Desatamos de todo esto, de brujería, hechicería, conjuros, maldiciones. Cuando desatamos a nuestra familia, desatamos de toda santería, randería, romanismo, desatamos de todo pleito, de toda fornicación, adulterio, de toda prostitución, de todas esas maldiciones. Pero para desatarlo, la pregunta es, ¿usted se ha desatado primero? Ahí se cumple, ¿no?, la palabra cuando decía el Maestro Jesucristo, cuando decía que nosotros primero saquemos la viga que tenemos en nuestro ojo para poder sacar la paja de nuestro hermano, ¿sí? Y se cumple, o sea que nosotros primero tenemos que limpiarnos, que nosotros primero tenemos que desatarnos, que nosotros primero tenemos que ser libres. O sea, nosotros ¿cómo vamos a poder liberar a otra persona estando dentro de la cárcel junto a ella? ¿Me entienden? Poder liberar a una persona tiene que estar uno afuera, ¿verdad? Tiene que estar afuera. Porque estando afuera, aunque un abogado va a poder contratar, ¿o no? Y según la Biblia, ¿quién es nuestro abogado? Cristo, ¿verdad? Dice, yo soy vuestro abogado. Entonces, nosotros estando afuera vamos a contratar a Cristo. Entonces, porque creyéndole a Cristo vamos a decirle, Señor, yo sé que tú eres el único abogado que puedes liberar a mi persona, a tal persona, a tal familiar. Entonces, usted que sea prostituido, tras brujos, hechiceros, chamanes, cantadores, que incluso ha llevado a sus hijos, a sus hijas, que los ha hecho prostituirse también, ¿me entienden? Yo siempre diré y pondré ese ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando una persona va a un boliche, los boliches ¿cómo generalmente son? Cerrados, ¿verdad? O tienen poca ventilación. Y cuando uno va al boliche, digamos, puede ser que haya ido con buena intención, no, voy a pasarla bien, solo voy a ir a bailar, ¿verdad? Solo voy a acompañar a mis amigos y nada más. Pero dentro del boliche, no todos van con esa intención, la mayoría va a tomar, a fumar, a drogarse y otras cosas más, ¿no? Que ni lo mencionemos acá, porque hay niños.
Entonces, usted entra a boliche. ¿Cuál es que se esté 1 hora, 3 horas? Si está más horas, ¿cómo va a salir dentro del boliche? Totalmente impregnado, ¿sí? Usted no ha tomado, no ha fumado, no se ha drogado, pero sale totalmente impregnado a alcohol, sale impregnado a cigarrillo, como si hubiese tomado y se hubiese fumado. Hasta quizás va a tener más resaca o dolor de cabeza que aquel que ha tomado, ¿entienden? Entonces nosotros lo mismo estamos haciendo, ¿sí? Al hacer participar a nuestros hijos, al hacer participar a nuestros familiares, al hacer participar incluso a nuestras propias amistades. Lo mismo estamos haciendo. Estamos también haciendo, como dice acá, que se prostituya. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Dice, y yo pondré mi rostro contra la tal persona. Y esto es lo más duro que dice, y la cortaré de entre su pueblo. Lo más duro es ser cortado por Dios, ¿entiende? Para que usted me entienda qué es ser cortado por Dios, es como si usted fuese un arbolito que tiene, por ejemplo, usted puede tener varios arbolitos, ¿verdad? En su lote, en su finca, en su terreno, como quiera llamarlo. Y entonces cuando alguno, digamos, de los árboles, por ejemplo, no le da fruto, ¿qué hace? Lo corta, ¿verdad? Cuando un árbol le está estorbando, ¿qué hace? Lo corta. Cuando un árbol, digamos, está con alguna plaga, lo corta, ¿verdad? Para poder plantar uno nuevo. Entonces lo mismo estamos haciendo como cristianos, no cristianos, haciéndonos cortar de Dios. Una persona que está cortada de Dios, o sea, no es atendida su oración por Dios, ¿me entienden? Hasta que no se arrepiente, ¿entienden? Hasta que no le crea a Dios, hasta que no acepte sus pecados, hasta que se humille y hasta que Dios lo pueda restituir y pueda volver su rostro hacia esa persona y pueda escuchar su oración, y pueda atender su petición. Amén. Y entonces por esta causa es por la cual, por más, digamos, que muchos han clamado, digamos, para que se detenga, o sea, muchos están clamando, por ejemplo, para que se detenga esta pandemia, no pasa nada, ¿entienden? La pandemia, por ejemplo, sigue su curso. Como dicen, digamos, los científicos o en este caso los epidemiólogos, los que han estudiado este tema, dicen, digamos, de que debe haber un pico y debemos superar ese pico y después ya no tenemos que no haber contagio como están pasando con muchos países, ¿no? Entonces lo mismo nosotros estamos llegando ahora acá en Sudamérica. También estamos llegando a ese pico y vamos a llegar, digamos, en el sentido, digamos, que lo vamos a inmunizar, digamos, entre todos nosotros. Pero en ese camino están muriendo muchas personas, ¿verdad? Entonces, esto por desatar la ira de Dios colectivamente, entonces no haber personas realmente justas, como les decía en la clase pasada, personas justas que puedan clamar ante esta situación. No podemos, digamos, parar con esta pandemia, que les vuelvo a decir, aunque muchos no lo crean, es a causa de haber desatado la ira de Dios. Amén. Porque aquí, mientras nosotros realmente, digamos, sigamos en el mal camino, mientras nosotros sigamos haciendo lo malo, mientras nosotros nos sigamos en vez de levantarnos para Dios, levantarnos en contra de Dios,
entonces vamos a seguir desatando la ira de Dios. Como les digo, ¿cuántas personas, digamos, estarán enfermas a esta hora de coronavirus? ¿Cuántos, por ejemplo, de sus familiares están orando por ese paciente, se podría decir, que está enfermo? Y ahora le digo a esa persona que está orando, usted se ha desatado de todas estas cosas, usted se ha arrepentido de todas estas cosas, ha pagado su precio para que Dios pueda escuchar su oración. Está tan realmente arrepentida. Porque algo muy bonito que hace Dios es también que, como lo dice en Jeremías 3, 14 y 15, es que llama a uno o dos de cada familia para que a través de esa persona se pueda salvar toda la familia. Entonces, ese uno o dos es el que llega, digamos, a entender todo esto, se llega a arrepentir, se llega a desatar de todo esto, para después poder liberar a toda su familia. Y no solo liberarlo, sino pueda salvar a su familia. ¿Entienden? Porque algo más importante, digamos, que incluso muchas veces la sanidad o la liberación es la salvación que podamos alcanzar incluso para aquellas personas, digamos, que ya no tienen oportunidad. Por ejemplo, personas, digamos, que están a esta hora, por ejemplo, que estén en terapia intensiva a causa, por ejemplo, de esta enfermedad, de esta pandemia que está azotando el mundo entero. ¿Quién lo puede salvar? Un familiar que entienda, ¿verdad?, todas estas cosas. No hay otra persona que lo pueda salvar. Y todos sabemos que la medicina está limitada, incluso hasta esta situación. ¿Entienden? Porque una cosa, por ejemplo, es una enfermedad bacteriana y otra cosa una enfermedad viral. Por ejemplo, una enfermedad bacteriana, uno puede determinar, digamos, qué bacteria es y a qué antibiótico es sensible, y se le da ese antibiótico y se le puede solucionar la enfermedad. ¿Me entiendes? En este caso, por ejemplo, pulmonar, digamos, el cual produce este virus. Una enfermedad viral no hay, o sea, antibacteriano, digamos, que funcione, porque justamente por eso se llaman antibacteriano, ¿no? Porque solo es para bacterias. Y los virales no se puede medir eso. Seguramente que se están ensayando con muchos antivirales, lo están haciendo, pero no hay una cura. ¿Entienden? Entonces el arrepentimiento y el clamor de una persona puede salvar a otra. Pero veamos, esa persona, digamos, que se está, pongámosles, que está enfermo, se está muriendo, ¿cuántas de estas cosas hizo mientras estaba con vida? Mientras tenía fuerzas, ¿verdad? Mientras tenía salud, mientras tenía años, mientras tenía juventud, mientras tenía familia. ¿Cuántas veces no se habrá prostituido tras otros dioses? ¿Cuántas veces no se habrá prostituido tras adivinos, chamanes, espiritistas, agoreros, encantadores? ¿Cuántas veces no habrá incurrido en esto? Ahí es cuando realmente una persona puede salvarse, es por la misericordia de Dios, o porque Dios tiene un propósito con esa persona, o porque Dios quiere que testifique. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no escuchamos los testimonios de personas que se han salvado de la muerte, han tenido experiencias directamente con Dios, ¿verdad? Han tenido experiencias y Dios les permite, digamos, y les devuelve la vida para que testifique que Dios también es real. Porque el mundo, digamos, lo ve todo terrenalmente y carnalmente, y por verlo así es que nunca cree en Dios. Y
por lo contrario cree en otros dioses que puede ver, que puede tocar, que puede palpar, que puede, digamos, adorar, porque lo ve, ¿verdad? Ahí es cuando nos hacemos otros dioses de yeso, de madera, de oro, aunque sea de oro, ¿me entiendes? Aunque tengan diamantes, lo que sea. La cosa que se pueda ver, que se pueda palpar, se pueda. Ahora, que no creen en ese Dios, como dice también en Éxodo, ese Dios que es un fuego consumidor y es el gran yo soy, dice. ¿Entienden? Me gustó, por ejemplo, cuando Nabucodonosor lo llama un rey, digamos, de reyes, que fue un rey muy grande, que lo llama el Dios de los dioses. O sea, lo puso a Dios, cuando Dios también lo humilló, ¿no? Lo puso a Dios sobre todos los dioses que en ese tiempo había. Que se podía decir el reino de Babilonia tenía muchos dioses, tenía también muchos brujos, hechiceros, espiritistas, agoreros. Entonces lo llamó así, el Dios de los dioses. Entonces nosotros tendríamos que adorar a ese Dios que justamente, si uno no está en el espíritu, no lo puede ver, no lo puede oír, no lo puede escuchar, incluso no lo puede sentir. Amén. Entonces ese Dios es el que tenemos que creer para que en este tiempo actúe primero su misericordia, pueda al menos detener su ira contra nosotros, porque difícilmente, si estamos todos divididos, vamos a poder detener la ira para todos, como el caso, digamos, que se hizo la oración para detener la ira de Dios por el siervo Leonardo Moreno Rivera, que no nos cansaremos de repetirla, porque muchos ni siquiera lo han visto, ni le han prestado atención, ni siquiera lo siguen. Por ejemplo, esto le digo a nuestro hermano de Visión en Cristo Internacional, ni siquiera lo están haciendo sonar en sus casas. Entonces, ¿cómo muchos van a querer, por ejemplo, de que el virus no entre a su casa? Si ni siquiera están haciendo sonar una oración. Pero muchos dirán, no puedo orar, pero ya está la oración grabada, simplemente hágala sonar, que eso mismo va a estar ministrando su casa, su hogar. Entonces, por lo menos podamos, detener la ira de Dios de manera personal, o por lo menos lo puede hacer usted para su familia, si realmente está creyendo en esta palabra, y si realmente usted está arrepentido o arrepentida. Así esperemos que lo pueda hacer y lo pueda lograr, y podamos alcanzar, tocar al menos la misericordia de Dios, que es por la cual vivimos, por la cual estamos, por la cual caminamos, escuchamos, oímos, vemos y palpamos, la cual justamente no valoramos hasta que la perdemos. Amén. Les cuento, por ejemplo, me gustó una pequeña reflexión una vez que lo vi en las redes sociales. Resulta que había un niño, ustedes habrán visto esta reflexión, ¿no? Había un niño que era pobre, ¿no? Pero ese niño al menos podía ver, podía escuchar, podía palpar, podía caminar, correr. Entonces este niño, digamos, se ponía triste por el sentido, digamos, que tenía los zapatos muy viejitos, ¿entienden? Se sentía avergonzado y se sentía mal porque a todos le veía, digamos. Entonces resulta que cuando él iba al parque, todos iban y lo veía con buenos zapatos, zapatillas, o como quiera usted llamarlo. Y entonces el niño se sentía mal. Y entonces en ese momento viene otro niño, pero que estaba en sillas de ruedas. Y al llegar el niño, entonces, el niño que estaba en silla de ruedas, le viene y le deja a su mamá para que se distraiga, ¿no? Ahí en el parque. Entonces el niño que estaba en silla de ruedas
veía cómo los otros niños corrían, ¿no? Y ese niño tenía dinero, o sea, estaba bien vestido, tenía lindos zapatos. Y entonces en su deseo, él quería correr. Como ese niño, digamos, que justamente no tenía zapatos, tenía unos zapatos muy malos. Y entonces Dios le cumple el deseo a los dos niños. Al niño que quería tener buenos zapatos y tener mucho dinero, y al niño que quería correr por el parque. Y entonces el niño que tenía malos zapatos, cuando se ve en silla de ruedas y no puede caminar, ahí recién se da cuenta cuán importante era poder correr, caminar y tener sus pies, ¿verdad? Porque muchos incluso, digamos, están postrados en silla de ruedas y ni siquiera tienen los pies. Entonces nosotros no tenemos que llegar, digamos, a esas circunstancias de perder, digamos, incluso uno de nuestros sentidos para poder valorar lo que Dios nos ha dado. Es como por ejemplo, muchos matrimonios valoran recién a su esposo o a su esposa cuando lo pierden, cuando se muere, o se va con otra mujer o con otro hombre, ¿no? Entonces no tenemos que llegar a eso. Lo contrario. Entonces lo mismo es con Dios, o sea, nosotros no tenemos que llegar a eso. Tenemos que nosotros valorar lo que Dios nos ha dado, agradecerle, arrepentirnos por nuestro mal proceder y procurar hacer lo bueno, como dice su palabra, y encaminarnos al bien y tratar de hacer su voluntad. Amén. ¿Cuántos han entendido entonces? Todo, papito del cielo, sea de bendición y para bendición, santísimo cielo. Y así bendecimos a todas las casas de oración y a todos nuestros hermanos de la voz de Visión en Cristo Internacional con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del cielo. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga. Les habla el pastor Edgar Mendoza de Visión en Cristo Internacional. Démosle un fuerte aplauso a papito Dios. Amén.